Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 176 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, bien, como siempre. Jugando, no cumpliendo handicap, pero disfrutando, que es lo más importante. Sí. Bueno, llegará algún día que cumpliremos handicap. Más pronto que tarde. Bueno, cuando se nos suba el handicap 12 puntos, pues igual cumplimos handicap, pero de momento no. No, hombre, no. Hay brotes verdes, como dije la semana pasada. Sí, total. Y hoy no estamos solos, hoy nos acompaña un amigo del podcast que estuvo con nosotros hace ya pues, más de un año en dos programas que además lo petaron. El feedback que tuvimos de esos programas fue fantástico y nos quedamos con ganas de más. Estamos hablando de Jorge Porta. Jorge, bienvenido al podcast de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Pues muy bien. Ya ves que con muchas ganas de jugar a golf, ya lo hemos hablado un poquito, y también con muchas ganas de hablar de golf, que ya sabes que a mí es lo que más me gusta. Claro, porque el pobre Jorge se pasa el día en el campo de golf, pero tiempo de jugar tiene poco, así que ahora que llega el verano, a ver si tienes un poquito más de tiempo. Exacto. Y lo recordaréis seguramente hablándonos de la historia del diseño de los campos de golf. Hicimos 2 episodios seguidos en el que repasamos para los neófitos en esta materia, que somos muchos, ¿no? Pues toda la historia, las diferentes escuelas y tal. Y la verdad es que quedaron 2 programas muy chulos. Y hoy queríamos hacer pues otro programa dedicado al tema de diseño, en este caso de los hoyos template, los template holes, que a lo mejor hay mucha gente que no sabe de lo que estamos hablando. Hace mucho tiempo estaba yo repasando, concretamente en el programa 36, hablamos en su día de Alistair Mackenzie y de las 13 reglas que él definió, ¿no? Para que, según su punto de vista, buscar cómo hacer un campo, vamos a llamarle ideal, ¿no? Y hoy lo que queremos es seguir hablando de algo parecido desde el punto de vista de los template holes. Jorge, resúmenos un poquito. ¿Qué es exactamente un template hole y cómo surgió todo esto? Pues la idea del template hole igual es un término que se utiliza ahora más de lo que se utilizó en su momento, parte de lo que es un campo ideal. En su momento fue desarrollado por un par de diseñadores de los que hablaremos más adelante, en los que pues en Estados Unidos buscan traer los mejores hoyos que habían en su momento en las Islas Británicas o en general en Europa. Pensad que hace más de 100 años, estamos hablando de que esto es antes de que empezara el Masters incluso, o sea, esto es siglo XIX, había muy poquitos campos de golf, entonces pues ellos eran al final la referencia, el Old Course, North Berwick, Prestwick, eran la referencia para todo el que quisiera hacer campos de golf fuera de las Islas Británicas, en Francia, en Europa continental y en este caso en Estados Unidos. La traducción literal sería hoyo plantilla, en el que al final pues siguen 2 o 3 ideas y copian más o menos 2 o 3 ideas inspiradas en un hoyo, y a partir de ahí pues siguen una referencia a construir un campo de golf en base a lo que ellos consideran los mejores hoyos que puede tener un campo de golf. Pero claro, si se basan en esos pocos campos que había por entonces y van mucho o se fijan mucho en los mejores hoyos de las Islas Británicas, ahí hay mucho campo links. Y tú ahora miras en Estados Unidos y, hombre, yo en los primeros campos que pienso no son links precisamente. Entonces, ¿se basaban en esos tipos de hoyos? ¿Links? Sí, en especial tal vez no en su estilo respecto a los pot bunkers y respecto a cómo nos podemos imaginar un links muy seco, pero tal vez sí en su jugabilidad. Esto igual es irnos al terreno más teórico en el que hablamos de pues, la escuela estratégica. En ese momento no había lagos ni había una escuela penal, estaba la escuela estratégica. Entonces, los mejores hoyos de la escuela estratégica son los hoyos en los que rueda la bola y en los que con un ángulo preferente, pues también tienes, digamos, más posibilidades de dejar la bola cerca o permitir que el terreno te ayude a dejar la bola cerca de bandera. O sea, el lado bueno o el lado malo, ¿no? O sea, el mítico hoyo 17 de San Andrews, que si vas por el lado seguro, no pasas por donde el hotel, muy bien, pero luego es lo que comentabas tú de la tarjeta de crédito, te queda un segundo golpe mucho más complicado. Y si pasas por encima del hotel, el segundo golpe es mucho más franco para dejarla más cerca, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Exacto, como tú dices, al final el hoyo 17 es un claro ejemplo de un hoyo plantilla. Al final, yo con la idea con la que me quedo es que los hoyos plantilla, para mí,
son hoyos en los que sí o sí tiene que haber montículos, en los que rueda la bola. Para mí eso es fundamental. ¿Y cómo surge? ¿Cuál es el contexto histórico? Porque hablabas de que hubo 1 o 2 diseñadores, ¿no?, que potenciaron este término y que lo llevaron a la realidad, digamos, en Estados Unidos. ¿Cómo surge este concepto? Hace más de 100 años, estamos hablando de 1871-72. Un canadiense que vivía aquí en Chicago cumple 17 y 18 años y pasan 2 cosas. La Guerra Civil Americana acaba de finalizar hace 7 años y hay el mayor incendio que hubo en una ciudad en la historia, en Chicago, y se quema el 80% de la ciudad. Y tiene que ir a la universidad y no sabe a dónde ir. Y sus padres lo mandan, pues, si no recuerdo mal, a su tío o a su abuelo, que era profesor en St. Andrews, de biología o de historia, algo así. Y él llega, y claro, en St. Andrews en 1872, pues como estudiante no había mucho que hacer. Y al segundo día ya le llevó su abuelo, su tío, a la tienda de Alton Morris a comprarse pues su set de palos y a que por lo menos tuviera ese pasatiempo durante el año o los 2 años que estuvo en la universidad. Entonces allí se hizo claramente muy buen golfista, compañero de partida de Youngton Morris, que es el hijo de Alton Morris, y cuando llegó a Estados Unidos le entró la bajona. Le entró la bajona porque es así como él la describe en su libro de Escocia, del regalo del golf. Y estuvo durante 20 años llorando y pensando, madre mía, ¿qué tienen allí? Y qué suerte tienen de tener esos campos de golf, y aquí en Estados Unidos no hay nada. Entonces empezó a desarrollar poquito a poco pues el Chicago Golf Club, un poco la USGA también, y los primeros 5 o 6 clubes que hubo en Estados Unidos. Y aquí os doy 2 anécdotas que para mí son las mejores. Uno, es considerado el primer ganador del US Amateur, pero porque realmente lo decidió él. Es decir, antes de que se creara el US Amateur, había este tipo de torneos y había tal vez 2 cada año o cosas así, pero hasta que no ganó él, no dijo, este es el oficial, este es el que vale y con este empezamos, como más o menos director de la USGA y demás, habiendo perdido 2 anteriores en los que incluso la gente jugaba con palos de billar pateando y demás. Bueno, no me lío entre todas estas historias, que ya sabéis que yo me puedo ir por los cerros de Úbeda. Al final lo que hace este hombre es decir, mira, yo tengo que volver a Inglaterra, y empezó a dibujar cuáles son para mí mis hoyos favoritos. Y empieza esta discusión hasta que dice, mira, no solo pienso que tengo la razón con estas cosas del US Amateur, sino que también voy a construir el mejor campo de golf que hay en Estados Unidos. Y monta en Nueva York, al lado de Nueva York, el National Golf Links of America. En mayúsculas, National Links America. Es decir, esto es, aquí mando yo y esto va a ser el number 1. Y copia lo que para él son los 18 mejores hoyos de las Islas Británicas o de Europa continental en ese momento, poniéndole un nombre a cada tipo de hoyo. E iremos viendo, pues, como el 17 del Old Course, el 11 del Old Course, hay varios así, el 16 de North Berwick, y a partir de ahí, pues, se desarrolla toda esta idea de que se pueden copiar más o menos los hoyos, y aunque él lo llama hoyos ideales, luego, a lo largo de la historia, se les determina con este término de template holes. Estamos hablando de C.B. Macdonald, no le hemos nombrado. Era un tipo humilde por lo que veo, ¿no? Porque el tío ya puso el National Links of America, ¿no? Tenía Exacto. muy claro lo que iba a hacer. Hay una curiosidad, ¿no, Jorge? ¿De dónde surgió esto de escoger los mejores hoyos? Había un artículo, ¿no?, en una revista que él leyó y a partir de ahí es cuando empezó a hurgar más, ¿no? Correcto, tenéis que pensar que hace más de 100 años, bueno, en el siglo XIX, la prensa escrita era el canal preferente para hablar de todo esto de golf, realmente todos los matches que había en Escocia y demás. Y si no me equivoco, en 1897 hay, pues bueno, una pequeña discusión de cuáles son los mejores hoyos de un golpe, pares 3, de 2 golpes y de 3 golpes. Y aquí es donde surge un poco esta primera discusión o conversación, trending topic, digámoslo así, hace 130 años, de los mejores campos de golf del momento, o los mejores hoyos. Claro, en la conversación había nombres importantes, no eran gente que simplemente leía esa revista, sino que eran jugadores top de la época, ¿no? Correcto, estamos hablando de jugadores, pero incluso anteriores a Alister MacKenzie. Estos son James Braid, Tom Lowe, es decir, aquí hay lo que para mí son figuras referentes del diseño de campos de golf. Entonces, ese National Golf Links of America
al final es un campo totalmente de la escuela estratégica, porque proviene de los hoyos estratégicos que has comentado, ¿no? Que coge los hoyos modelo de cada uno de los campos que habían en la época, ¿verdad? Correcto, y eso para mí, Alex, es lo más bonito que tiene ese campo de golf. Al final es un campo de golf con bunkers y muchísimas pendientes y muchísimos contornos. Entonces no hay lagos, ni hay fuera de límites. Entonces es para mí un estilo que luego empezaron a replicar en muchos más campos y para mí es el mejor tipo de campo que puedes ver en Estados Unidos. Pero luego aparecieron templates de otro tipo de hoyo que no fuera estratégico. Sí. ¿Por qué? Yo creo que porque los términos se confunden. Es decir, conforme pasa la historia, y estamos hablando de 1900, ¿no? 1910, pues Mackenzie empieza a copiar algún template, George C. Thomas empieza a copiar algún template y los empiezan a poner, pues un Redan o un Biarritz y los empiezan a poner en sus campos de golf. Y claro, luego empiezan los 70 y los 80 con los modernos Pete Dye, Robert Trent Jones y demás. Claro, pues se empieza a copiar lo que llaman signature holes también, el hoyo isla de Pete Dye, pero eso es un template, no realmente. Yo creo que los templates históricamente son esos de C.B. Macdonald. El resto, bueno, son copias y términos signature hole que el marketing tanto ha querido influenciar en el mundo del golf. Claro. Y los originales, los insignia, vamos a decirle así, o los hoyos más famosos, ¿cuáles son? Yo empezaría tal vez por el más reconocido, porque tenéis que tener en cuenta que al final en Estados Unidos se conocen mucho, pero en Europa tal vez menos porque han sido menos copiados, pero el más conocido es el Road Hole, el 17 del Old Course, un hoyo en el que al final pues haya un obstáculo a la derecha con el que lidiar y tener que acercarte a él mucho para poder tener un buen ángulo a ese green. Para mí, además, es el más difícil y que suele haber también, pues eso, el típico pot bunker a la izquierda y un bunker detrás. Hay más. Está el Redan, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos, este es el más famoso. Es un green con pendiente, sobre todo de derecha a izquierda, que te permite acercar la bola a una bandera muy, muy esquinada usando los contornos. Esto para mí es como una chuchería, ¿ves? Esto es lo que más me gusta del mundo. Y luego también hay otros como, por ejemplo, el Alps, en el que combinas un tiro ciego de segundo con un green que está en forma de olla, de punch ball, en el que al final te puedes acercar y te ayuda un poquito. Hay una locura de hoyos en este sentido y sí, McDonald hizo 18 en National Golf Links of America, pero yo creo que puede haber perfectamente 20 o 30 dentro de incluso de algunas modificaciones. Y luego, ¿cómo influye la topografía en la adaptación de un template? Porque al final, al llevarlo a Estados Unidos, la situación orográfica cambia. Correcto. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay que tener una base de arena para que eso drene y la bola pueda rodar. Eso es fundamental. Y luego, topográficamente, para terrenos planos, realmente los templates es una gran manera de conseguir pequeños cambios de elevación que ayudan, uno, a que el golf sea un poquito más divertido en terrenos superplanos. Dos, a mover el terreno de tal manera que no tengas que comprar tierras y traerlas con tractores, sino que con la propia tierra que ya tienes en un terreno plano, empezar a moverla para los lados. Eso ya te lo permiten los template holes. Y además, en un libro de George C. Thomas hay incluso dibujos de cómo hacerlo. Y por último, el tema del drenaje. Al final, un campo plano ya conocemos todos que se encharca muy fácilmente y hay que expulsar el agua de varios sitios, de los greens y de los bunkers. Entonces, hay varios vídeos en YouTube que os recomiendo, por ejemplo, de Friday, en el que hablan de un punch bowl. Imaginaros una olla, ¿no? Una olla en la que todo el agua va hacia el centro, igual que todas las bolas. Y cómo drenar el agua de ese punch bowl, pues hay ejemplos de Bill Cory y Ben Crenshaw muy buenos de cómo hacerlo. Es una muy buena fórmula para campos planos y, de hecho, Chicago Golf Club, que es el primer campo que diseña C.B. Macdonald, es el ejemplo perfecto, porque aquí en Chicago ya os aseguro que es un terreno plano de aquí a 200 kilómetros a la redonda. Es decir, esto eran lagos y en los fondos de lagos árticos hace muchos años y aquí no hay movimiento de terreno. Y Chicago Golf Club se ha convertido, bueno, pues en un campo top 100 de Estados Unidos gracias a eso. Claro. A lo mejor alguno de los que nos está escuchando pensará, vale, pues esta gente lo que hicieron fue copiar y parece fácil, ¿no? Pero lo que hicieron ellos fue ir más allá, ¿no? Un poco lo que comentaba Alex, adaptar a los terrenos que se encontraron en Estados Unidos los conceptos que habían aprendido de los hoyos en
en Escocia, ¿no? Esas interpretaciones que me imagino que es lo complicado de hacer. Correcto. Al final es una adaptación y el buscar mejorar de alguna manera una idea. Más que copiar porque tenga que haber aquí un bunker a 100 metros o a 200 o a 150. Realmente en Estados Unidos cada template que juegas, porque hay campos template que todavía se pueden jugar, son muy diferentes. Y esta es un poco la gracia, el ir a un campo y darte cuenta, uy, este redán en vez de ser de derecha a izquierda es de izquierda a derecha y cambia un poco el bunker. Es decir, no estás jugando el mismo campo nunca. Uh-huh. ¿Quieres que entremos en detalle de alguno concreto? Pues mira, aquí hay, aparte de campos, se me olvidó mencionar antes el tema del Biarritz, que yo creo que igual puede ser algo muy interesante que mencionar de cara a oyentes que estén en España. Sea tal vez el único template inspirado en un campo que no sea de las islas. El campo de Biarritz del Faro. Hay historias que dicen que sí, historias que dicen que no, pero se intuía que había un par 3 en el acantilado que se perdió, que te pedía pegar una madera 3 o un drive a un green muy, muy, muy largo, con una pequeña vaguada en el centro, que si lo ves desde arriba, la vaguada es prácticamente va de lado a lado al green. Y que la gracia era pegar la bola para ver si superaba la vaguada o no superaba la vaguada porque tenía que entrar rodando. Ese es, por ejemplo, otro de los grandes y famosos hoyos que luego, pues yo, por ejemplo, en Alabama, en un campo en el medio de la nada de Robert Trent Jones de los años 90, me encontré un Biarritz. Esto que hace aquí es muy curioso porque lo puedes reconocer muy fácilmente. Pondremos en redes, en X y en Instagram, fotos de templates para que os hagáis una idea. Por ejemplo, este Biarritz, que entiendo que la gracia es que la bandera siempre esté por detrás de la vaguada, ¿no? En este caso. Correcto, eso es. De hecho, antiguamente lo que había antes de la vaguada solía ser siempre ante green. Lo que pasa es que imagínate, hace 140 años no se diferenciaba mucho el green de la calle. Claro, sí, sí. ¿Y el Redam, por qué es tan famoso? Pues yo creo que porque al final es el ejemplo perfecto de la escuela estratégica y de la diversión. Para mí todo campo se basa en la jugabilidad. ¿Y qué campo es más jugable que el All Course, en el que puedes patear a cualquier dirección y acercar la bola usando los contornos? El Redan es un poco parecido. Tienes un montículo normalmente a la derecha, está inspirado en el hoyo 16 de North Berwick y te permite, tengas el nivel que tengas y el vuelo de bola que tengas, acercarte a banderas esquinadas y usar el contorno. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo digo yo? Esta es una frase que me gusta bastante. En campos como TPC de Sogras, la gracia acaba cuando la bola aterriza, porque estás en la calle o en el agua. Pero allí, en este tipo de campos, la gracia empieza cuando la bola aterriza, porque a partir de ahí dices, coge el contorno, no lo coge, llega, se acerca, y es un poco cuando se te eriza un poco la piel, los pelos se te ponen de gallina y tal. Ya, pero ¿dónde está el límite entre quiero jugar con el contorno, buscando que la bola vaya por ese sitio para que entre por ese lado de green y pille la caída y tal? O como me pasó el otro día a mí, que me acordaré de ese golpe, jugamos en Empordadunas, pegué una madera de segundo golpe en un par 5, claro, yo ahí había chorrocientos banques por medio de la calle. Yo cuando pegué la bola cerré los ojos. Quiero decir, una vez bota, ¿hasta qué punto buscas algo? ¿Hasta qué punto cierras los ojos, cruzando los dedos, que tengas suerte y que la bola haga la trayectoria ideal para no meterte en problemas? A ver, yo creo que este es el debate que siempre va a haber con la escuela estratégica. Y para mí es relativamente sencillo verlo así. Hay campos de golf que históricamente se han diseñado para eso y que tienen más de 100 años y que el montículo está ahí para ayudarte y que siempre van a ser botes honestos. Y luego ha habido campos que se llaman links, que no son links, que no saben un poco qué escuela poner, que ponen lagos, que ponen bunkers y un montón de montículos para que tengan ese estilo, pero luego no entienden tan bien como entienden campos de C.B. Macdonald y Seth Raynor qué es lo que hace la bola, en qué puntos se tienen que parar. Augusta es un ejemplo perfecto de ello. Lo normal en Augusta es raro que tengas botes muy raros. Si conoces el campo, siempre sabes un poco dónde va a acabar la bola en la dirección en la que va. Claro, pero se juega diferente ahora que cuando se diseñaron estos campos. Quiero decir, ahora la tecnología ha permitido que hagamos más metros, incluso los jugadores más malos, igual estamos pegando golpes más lejos que lo que hacían los buenos entonces, por el tipo de bola también, los palos y tal. Con lo cual, tal y como se diseñaron los hoyos entonces, en función de la tecnología que había, ¿esto ahora mismo sigue estando vigente?
La respuesta es sí, siempre y cuando, como hemos dicho al principio, el campo esté duro y la bola ruede. Es que eso es fundamental, porque si no, esto es jugar a los dardos. Esto es target golf. Pero tengas el campo que tengas. Si el campo está blandito, es target golf. Sí. Si el campo está duro, ya puedes empezar a jugar con los contornos y alejarte de bandera. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Que cuando ponemos el ejemplo a lo mejor de los greens receptivos o greens que son tambores. ¿Qué nos pasó el otro día? Es que votabas antes de green y te volabas el green. Entonces, claro, ahí juegas mucho más con la estrategia de decir, pues, incluso recuerdo un hoyo, además era un par 3. Y había un porrón de barques antes y un bunker muy grande. Y Sergio te decía, no, es que la estrategia no es votar en green. La estrategia es votar en bunker y que el bunker saque la bola a green. Y varios que votamos en green para atrás. Y no sé quién votó en bunker y la dejó en green. Sí, era un waste bunker muy duro y que básicamente era eso. O sea, era dejarla un poco corta y ver si la bola luego subía al green, ¿no? Claro. Sí, es que para mí lo más divertido de un campo es leerlo. Es, antes de pegar el golpe, entender que esto no es, ahí está la bandera, tiro para allí, punto. Que haya un poquito de pensamiento. Eso para mí es muy, muy divertido. Claro, jugar este tipo de campos por primera vez, si no conoces el concepto del template hole y a simple vista no te das cuenta de que a lo mejor este hoyo es una réplica de un redán, pues se te puede hacer muy difícil, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Porque al final es como la primera vez que juegas un links, que no sabes cuándo va a parar la bola y sobre todo porque no sabes dónde hay ciertas trampas, que si conoces el diseño, sabes que, por ejemplo, en un redán, ese montículo que te empuja la bola hacia la izquierda, nunca falles a la derecha de eso, porque luego vas a tener una cuesta abajo imposible de parar la bola. O este tipo de errores en el que dices, si tú conoces el diseño y el template que estás jugando, en principio te enseña dónde está el riesgo y dónde tienes que fallar, aunque también juega un poco con tu cabeza. A mí, ser consciente de esto también es abrir un cajón de miedos en el que te empiezas a dar cuenta de, ojo, eso está allí para darme miedo. ¿Me da miedo o no me da miedo? No lo sé, no quiero pensar en eso ahora mismo. Depende de la confianza con la que estés también en ese momento, ¿no? Sí, pero te aseguro que yo he tenido la suerte de jugar algún campo de Seth Raynor como Shoreakers y es como Augusta. Sacas siempre la parte de tu juego que peor tienes, la sacas a relucir. No la puedes esconder. Seth Raynor, para los que no lo sepan, era el alumno aventajado de C.B. McDonald, ¿no? En el sentido de que trabajó con él codo con codo y de hecho diseñó muchos más campos que el propio C.B. McDonald. Correcto. Su historia es muy particular porque al final es un señor que no jugaba golf, ni jugó a golf en toda su vida. Un ingeniero que contrataron en National Golfing of America para ayudar con el tema del drenaje y al final la construcción del campo, que se hizo amigo de Steve McDonald y que pues le ayudó a construir el resto de campos que digamos que contrató a Steve McDonald para los campos que le solicitaban sus amigos. Yo creo que hay dos detalles súper curiosos de este señor. El primero, que igual cuando veáis las fotos lo entendéis, el estilo de sus greens y de sus bunkers tenían formas geométricas. Tampoco quiere decir que lo hiciera con una escuadra de cartabón, pero realmente son formas muy, muy distintivas que se diferencian pues del naturalismo de Mackenzie, con esos greens un poco que parecen como nubes, o de las líneas onduladas de Robert Trent Jones en Fica Cortesín. Es decir, se nota mucho cuando estás jugando un campo de Seth Raynor solo a la vista. Y la segunda, que yo creo que va muy enlazada a lo que acabamos de vivir con el Masters de Augusta, es que este señor iba a diseñar Cypress Point, pero de camino a Cypress Point, justo antes de coger el tren, fallece de neumonía en 1926. Y acaba siendo Alister Mackenzie quien diseña Cypress Point. Y Bobby Jones, al viajar a Cypress Point y pasatiempo, y gustarle tanto el trabajo de Alister Mackenzie, acaba contratando a Alister Mackenzie para diseñar Augusta. Pero todo el que sabe de historia y de diseño sabe que todas las rutas y la vida de Seth Raynor iban a desembocar en que él diseñara Augusta National. Muy curioso. Ostras. Falleció muy temprano este señor, pero la verdad es que ha dejado unas gemas en Estados Unidos muy especiales. Y hoy en día, porque claro, hemos estado hablando de que todo esto del template hole, pues antiguamente, hace más de 100 años, que proviene de las Islas Británicas, que se le dan a Estados Unidos. Claro, a día de hoy, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Y vuelvo un poco a lo que comentabas, Jorge. ¿Hasta qué punto está basado en un template o la gente empieza a copiar y a copiar a diestro y siniestro de lo que no son templates?
Yo creo que aquí hay 3 tipos de templates, por así decirlo, o 3 tipos de situaciones con las que te encuentras. La primera, muy conocida en Estados Unidos, es que todos los diseñadores minimalistas y más o menos de la escuela estratégica, Tom Doak, Bill Cory, Ben Crenshaw, han seguido haciendo estos campos en Estados Unidos. Bandon Dunes, por ejemplo, tiene 6 campos. Uno de ellos se llama Old McDonald, el viejo McDonald, inspirado en C.B. McDonald con templates. Otros campos de Tom Doak tienen redans, siempre tienen redans. Incluso campos modernos que me he encontrado yo en Kentucky como Park Mammoth, que tendrá 10 años o menos de 10 años su renovación, templates. Entonces, es algo que para los que les interesa el diseño se ve bastante en Estados Unidos y es muy curioso. Luego, hay un tipo de templates que para mí un poco son los falsos o los de plástico, que son pues la copia del 17 de Sogras en pues la Marquesa en España. Pues bueno, eso no es un template para mí, porque no es de C.B. McDonald. O pues otras copias que puede haber de signature halls, como hay campos que copian el Amen Corner, por ejemplo, y lo ponen. Y luego hay un tercer tipo de template que a mí me gusta mucho, que al final es seguir la idea de C.B. McDonald, que es decir, él pensaba que tal vez en los campos solo había 4 o 5 hoyos memorables. Pero bueno, si habías jugado lo suficiente, podías ir tirando de cada uno para hacer lo que a ti más te llamaba la atención y te gustaba. Y con eso rendir homenaje a los hoyos que más te gustaban. En forma de un poco inspiración, tampoco copiar. Y de esos hay muchos. Y de hecho hay muchos en España. Hay relaciones muy interesantes como la de Pepe Gancedo, que hizo la finca ahí al lado de Alicante, que tiene varios templates. Tiene un Alps, creo, si no me equivoco, tiene varios, pero lo curioso es que este señor, desde mi punto de vista, en la Rabea, el hoyo 8 de la Rabea es un pequeño homenaje a su gran amigo Javier Arana con el 13 de Ulzama. Es un dog a la izquierda, fallando a la derecha tienes el árbol delante tuyo y es muy, muy cortito, la verdad. Entonces, si lo veis en Google Maps, no hace falta ni jugarlo, vais a ver esa similitud. Y esa idea de encontrar o pensar que cuando estás jugando un campo puede estar inspirado en otros, yo la he visto en muchos sitios. El que se atreva a ir a Biarritz con la historia esta del template Biarritz, aunque ya no esté allí, el que juega el hoyo 10 del Faro verá que hay un bunker cráter 50 metros antes del green. Tú ves una foto de ese hoyo y ves una foto del 6 de la Hinch, son iguales. Tú juegas el Saler y el hoyo 8 del Saler y luego te ponen un vídeo dron de lo que es el 18 de Seminole y dices, ostras, esto se parece mucho. Y no tiene por qué ser una copia, sinceramente, pero, hombre, entiendes quién ha aprendido de quién ha estudiado de quién y ves que hay un poco esa inspiración. Y ya por último detalle digo, aquí en Wisconsin, a 3 horas de mi casa, han hecho un campo réplica, bueno, ha renacido lo que llaman el Lido. Lido era un campo que hizo Seth Raynor en Nueva York con un montón de templates, pero que pues a través de la Primera Guerra Mundial e inundaciones se perdió. Y han medido la velocidad del viento y la dirección del viento media en esta ciudad de Wisconsin y coincide con esa, lo llevan intentando hacer 10 años, y son los desarrolladores de Bandon Dunes y han creado ahí el Lido con la ayuda de Tom Doak y programas informáticos y un montón de cosas. Entonces hay muchas cosas en ese sentido que se están haciendo y yo creo que bien. Los 18 hoyos están replicando. Sí, del primero al último y de hecho han abierto hace un añito y medio. Este verano se juega el US Mid Amateur, yo me escaparé a verlo y estamos ya planificando algún viaje para allí dentro de muy, muy poquito. Seguro que tiene éxito ese campo. Sí. ¿Y cómo haces un road haul sin una carretera y un hotel? Bueno, a ver, yo creo que hay todo tipo de obstáculos que puedes utilizar. Sin irte más lejos, en Shore Acres, aquí en Chicago, el hoyo 10 al final, en vez de haber un hotel, pues lo que hay es una vaguada gigante que expulsa tu bola al RAF, al fondo del RAF, desde el que prácticamente no se puede ver ni el green y tienes que sacarla con el wedge. Y en vez de poner una carretera detrás del green, pones un bunker. Para mí, Shore Acres sea tal vez el ejemplo del road haul más difícil o cómo hacer un road haul y por qué este es el template más difícil. Casi todos los templates tienen montículos que te ayudan, si los usas bien, a acercar la bola. El 17 para mí es el hoyo más plano. Entonces aquí no hay tutía. Aquí no hay esto te ayuda a acercarte a bandera. No, aquí es o la pegas, como he dicho, Alex, cerca del hotel o a la derecha con tu segundo
pero es que incluso pegando tu golpe a green, yo os aseguro que lo he intentado, he jugado al campo ya 2 veces, no me atrevo a pegar la green, porque sabes que te puedes ir a uno de estos pot bunkers y los greens son muy, muy rápidos. Greens que están a 12, 13, 14. ¡Ostras! Es que es imposible parar la bola, incluso con un 60 grados. Entonces, sabes que, pues yo, la segunda vez que lo jugué, me fui a la izquierda justo delante del pot bunker y hice el pad de Cameron Smith por el lip del bunker y 2 pads y bogey. Y me fui al siguiente y ya está. Y más contento que un 8, ¿no? Sí, sí, porque además el green es estrechito, no tienes mucho margen. Mucho, claro. Sí, sí. Y hablaste en su día del movimiento minimalista. ¿Se puede decir que ha podido revalorizar los templates en la actualidad? Sin duda, y yo creo que también los han hecho accesibles a muchos campos de golf. Un detalle que no hemos mencionado es que, desgraciadamente, la mayoría de amigos de CB Macdonald que le contrataron a Seth Raynor para hacer esos campos de golf, bueno, esos campos de golf han sido privados toda su vida y aquí en Estados Unidos son muy, muy poco accesibles. Entonces, gracias a muchas veces estos minimalistas, pues se les ha revalorizado, como tú bien dices, pero también se les ha vuelto a poner un poco en campos municipales o públicos en los que puedes jugarlo y experimentarlo. Porque si yo ahora te hablo de un road hall, como llevamos ya media hora hablando de esto, y luego no puedes jugarlo, te dará igual. Pero si eres capaz de poder jugar algo así, yo creo que te divertirá mucho. Claro, porque estos campos que comentas eran tan privados porque los financiaron gente de la élite, ¿no? Al final, esto fue posible gracias también a invertir mucho dinero y para eso CB Macdonald se rodeó de la jet set en ese momento, ¿no? Para que pudiera invertir. Sí, es cierto que hemos dicho que aunque ya estudió en St. Andrews, la verdad es que era un hombre de familia muy, muy adinerada en Estados Unidos y la mayoría de campos que le pidieron a Seth Raynor acabaron siendo privados. Es cierto que hizo un par, pues como el de Yale para la Universidad de Yale públicos, pero claro, es que en Estados Unidos el privado es muy privado. ¿Y qué te iba a decir? ¿Conocer este tipo de hoyos te puede influir antes de jugar un campo el detectarlos? O sea, entiendo que vas a decir que sí, pero realmente una persona como yo o un gente que está empezando, o un handicap medio que se interese por este tema del diseño, ¿va a ser capaz de identificar este template hole en un campo de su zona y va a decir, pues mira, este hay que jugarlo así, porque es un template? Quiere decir, ¿va a saber asociar ese hoyo que está jugando con un template conocido? Es difícil porque tal vez haya 2, 3, 4 que los reconozcas a la primera. El Redan, porque se ve a la primera, el Eden, que es el 11 de St. Andrews, el Old Course, el Road Hall. Pero aparte de esos, hay que ser muy, muy friki para sabértelos todos. Hay más de 20 o 30. Entonces, es complicado. Pero la gracia está un poco en que si vas jugando varios campos, pues no solamente ves templates, sino que, me elemento, yo soy de Zaragoza originalmente. En Zaragoza no hay ni un template ni medio. Pero jugar varios campos, al final lo que te da es esa experiencia de decir, esto yo lo he visto antes. No será un template de CB Macdonald porque estamos en Zaragoza, pero yo esto lo he jugado antes aquí. Y sé que cuando hice esto, me pasó esto otro. Cuando vayas a Madrid, cuando vayas a Barcelona, cuando vayas a donde vayas, ¿no? Entonces, es a mí algo que me gusta y algo que para mí es, el centro de las charlas que tengo con amigos al acabar la ronda de golf o cuando estoy jugando los 18 hoyos. Yo es que bastante tengo con que si es estratégico o es penal o era lo otro. Pero es que a ti te ha llegado todo a la vez, Alex. Ese es el problema, que te han abierto el grifo, te han bautizado y te han metido entero en la bañera. Y no saben ni de dónde le vienen. Sí, está claro. Exacto. Pero yo entiendo a Alex, porque a veces tú te preparas la vuelta, ¿no? Y dices, bueno, voy a ver por dónde quiero ir en este hoyo. Y idealmente es todo muy sencillo de ver sobre el mapa, pero luego pegas un filazo o pegas un shank, la bola ya se te sale de posición completamente y bastante tienes ya con volver más o menos a centro de calle y a ver qué te encuentras en el siguiente golpe, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que después de esos problemas con Jorge, yo empecé a analizar campos que había ya jugado y decir, venga, voy a jugar este campo otra vez, voy a intentar pensar como pensaría Jorge, evidentemente, ni de lejos, ¿no? Llego. No, pero hoyos que tenía pensados de una manera de decir, no, es que esto no lo puedo jugar así. Porque es que el riesgo es mucho más alto que si lo juego de esta otra manera. Y he cambiado la manera de jugar ciertos hoyos. Si te digo la verdad, yo he jugado Shore Acres, que es un diseño de Seth Raynor aquí, 2 veces. Y la primera
es un tipo de campo en el que no hace falta ver el libro de campo o el GPS para saber lo que está pasando. Es decir, tú lo ves y si has estudiado diseño un poquito, reconoces qué es lo que está pasando, dónde tienes que ir, dónde fallar. Y la lectura visual yo la hice a la primera, pero los 18 hoyos no me salía un tiro, porque era tan consciente de lo que me estaban pidiendo que fue complicadísimo. Y la segunda vez jugué mucho mejor, pero los 18 hoyos que juegas en un campo así, te aseguro que es como estar jugando manos de póker. Es decir, es estar arriesgando e intentar acercarte siempre al bunker. Venga, acércate al bunker, pero no entres. Acércate al bunker, pero no entres. Y estás todos los hoyos nervioso y jugando con riesgo. Entonces, claro, hace del golf, no quiero decir que sea aburrido, pero que puede ser muchas veces monótono el vuela el lago o no falles en este bunker, a, venga, juega un poco con el peligro, mójate, a ver si tienes mejor línea de ataque. Y para jugadores amateurs de nivel medio alto como nosotros, ¿hay algún template que sea especialmente chungo? Yo te diría que sí, el hoyo 17 del All Course, el Road Hole, para mí es el más complicado. Porque al final la mayoría de templates buscan ayudar a que tu bola llegue a bandera de alguna manera, o hay ciertos montículos o contornos que puedes usar, pero el 17 es que ese pot bunker te lo comes el 100% de las veces, está siempre en tu cabeza, el hoyo es plano, no hay manera de ayudarte con otra cosa y además es un hoyo largo. Entonces, por eso muchos dicen que es el mejor par 4 del mundo, pero es que es cierto que es muy, muy complicado. Pero para mí ese hoyo, por ejemplo, a nivel salida, sería 18 Costa Dorada. Desde que lo reformaron, no sé, supongo que lo has jugado, Jorge. Tienes todo agua a la derecha, es un par 4, antes era un par 5. Sí. Todo agua por la derecha, que sí, que si vuelas el agua te queda un golpe a priori mucho más sencillo a green. Uh-huh. Y si vas por la izquierda del agua es el lado seguro, pero luego lleva la green. Evidentemente luego tiene subida, es diferente, ¿vale? La entrada a green. Pero a nivel estratégico, desde la salida, puede tener algo de similitud. Es un poco de riesgo-recompensa. Que para un amateur, como le tienes que pegar bien y al amateur, que si te agarrotas, que si bloqueas, que si tal, o te comes el agua o haces un slice y la lías. Es que la lías. Por eso a lo mejor te refieres a eso, ¿no? Que si tienes que pasar por encima del hotel, te va a costar también mucho más siendo amateur y cuanto más handicap, aunque la pegues, ¿eh? Por un tema también mental. Exacto. Yo creo que siempre está esa vía de si quieres jugar el hoyo fácil, lo puedes jugar fácil, pero para mí el 17, el Road Hole, es el menos amable de todos. Tal vez no es el más difícil porque, a ver, no es que vayas a hacer un cuádruple bogey cuando lo juegues porque tampoco te puedes liar tanto o te puedes liar menos si quieres el bogey fácil, pero si quieres ser agresivo, es el hoyo más difícil al que hacerlo un birdie o un par, eso sin duda. Ya, sí, sí. Y para acabar, Jorge, ¿cómo imaginas el futuro de los templates en el golf en el siglo XXI y en lo que nos viene? Pues yo espero que sigan un poco con la idea e inspiración con la que empezó McDonald, el rendir homenaje y el inspirarte en los hoyos que más te gustan para adaptarlos a campos nuevos. Estos templates tienen más de 130 años y yo creo que desde hace 130 años pues se han hecho muchos campos de golf muy interesantes de los cuales te podrías empezar a inspirar para hacer nuevos campos que no sean solamente pues el 17 de Sogras o alguno así, ¿no? Para mí es un poco la gracia de todo esto. Hay muchísimas historias al respecto, pero pensar en tu hoyo ideal e ir de hoyo a hoyo, por ejemplo, el Lido que os he mencionado antes, no lo he dicho, pero uno de los hoyos que se hicieron en el Lido lo sacaron a concurso a ver quién diseñaba el mejor hoyo posible. Y en 1900 creo que fue 11 o algo así, 14, lo ganó Mackenzie. Mackenzie desde Inglaterra mandó la solicitud y lo ganó. Y al final se trata un poco de eso, el que cada uno, pues gracias a los templates, tenga un poco su voz en el golf y diga, pues mira, a mí me gusta esto y lo voy a imitar un poco. Lo ves en otras artes, en el cine, la música, cocina, todo. Y yo creo que genera un poquito más de inspiración. Claro. Para el que quiera profundizar un poquito en esto, ¿nos puedes recomendar algún libro? Claro que sí. Yo empezaría con El regalo de Escocia, el golf. Es la historia de C.B. Macdonald y la escribe él mismo. Escribe su vida personal, su opinión sobre los templates, por qué surgen y al final pues la construcción de muchísimas cosas, de la USGA, de National Golf Links of America, la vida de Seth Raynor, todo eso.
El segundo podría ser pues, los campos de golf de Seth Raynor, que era un personaje igual un poco olvidado, que han sacado un poco a relucir hoy en día, que para mí es un libro igual un poquito más sencillo porque te cuenta la historia de los campos de golf y algunas fotos. Pero también destacaría el libro de George C. Thomas, y este es el último que menciono, Golf Architecture in America. Este no es C.B. Macdonald, este es George C. Thomas, un señor que vivía en California, pero que se inspiró mucho de C.B. Macdonald, y este libro al final enseña mucho cómo mover el terreno para diseñar templates, cómo jugar ciertos hoyos para ayudarte de los contornos. Es decir, entiende muy bien la filosofía de C.B. Macdonald y la de John Lowe, que al final es el que creó la Escuela de Diseño Estratégica. Para mí esos tres son una pasada, pero vamos, ya te aseguro que con que uno se lea también el libro de Javier Arana, que nunca hay excusas suficientes para mencionarlo, le va a ser suficiente para ver pues, cosas de las que se inspira y otros campos de golf, como el que he dicho. El que juegue la Rabea y el que juegue Ulzama, yo creo que verá esa similitud. Perfecto, pues estas 3 referencias las pondremos en la descripción del programa para el que quiera consultarlos y son libros que entiendo que se pueden encontrar más o menos fácilmente en las librerías. Jorge, ha sido tremendamente interesante una vez más tratar este tema contigo porque yo creo que muchos tenemos bastante deficiencia en cuanto a conocimiento y bueno, aprender de alguien como tú que ha estado tanto tiempo estudiando y documentándote, pues es un placer y esperamos que vuelvas algún otro día para seguir hablando de temas de diseño de campos de golf. Sí, sí. Con la boca abierta como siempre, Jorge. Bueno, muchas gracias, os lo agradezco mucho a los dos. La verdad es que el problema creo que lo tengo yo, Sergio, por meterme en tantos líos y dedicarle tanto tiempo a esto. Pero bueno, la verdad es que es muy entretenido y con suerte podremos jugar una ronda de golf cuando vuelva por allí y así os enseño todo esto y lo vemos en un campo de golf, que ya hemos dicho que tenemos ganas de hacerlo. Cuenta con ello. Muy bien, Jorge, gracias por acompañarnos y ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Y como sabéis, estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Este fin de semana hay torneo de la Galaxy Cup en Costa Dorada. Así que si queréis apuntaros, ya sabéis, a través de galaxygolf.net o directamente con el club. Como siempre, os recordamos que tenemos también nuestras redes. Estamos en X y en Instagram. En Malos Golfistas vamos a poner algunas fotos de los templates que hemos comentado en el programa de hoy. Y tenemos un correo electrónico, malosgolfistas@gmail.com, para que os pongáis en contacto con nosotros y nos comentéis lo que queráis, nos pidáis temas para otros programas. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el verde. Adiós.